El silencio de los barrotes se rompe por el sonido de páginas que se dan vuelta. Leticia camina por el estrecho pasillo de la prisión, sosteniendo un libro como si fuera un escudo. Al otro lado, Gabriel observa todo, con una mirada fría de quien jamás perdió una causa, ni un sentimiento. Su encuentro parece imposible. Ella, marcada por el dolor y por ese deseo de proteger a quienes nadie ve. Él, movido por el lucro, decidido a cerrar ese lugar sin mirar atrás. Pero, cuando Leticia se enfrenta a Gabriel por primera vez, hay una tensión en el aire. Ella no se amedrenta ante la mirada escéptica de él, y desafía. ¿Alguna vez te has preguntado quién está realmente a juicio aquí? Por un instante, Gabriel titubea. Ahí nace una chispa peligrosa entre el mundo de ella, lleno de esperanza y heridas abiertas, y el de él, hecho de reglas y distancias. ¿Quién cederá primero? ¿Y hasta dónde puede llegar este enfrentamiento, si cada uno guarda un secreto capaz de cambiarlo todo? Sigue mirando y descúbrelo. ¿Será que entre cartas y silencios, el amor puede romper todas las barreras? La reja chirrió fuerte, como si quisiera avisarle a todos que alguien de afuera estaba entrando. El pasillo olía a lavandina mezclada con café recalentado y un resto de perfume barato. El tintinear de las llaves era casi música, pero no de la buena. Leticia ya conocía cada paso de aquel camino de concreto frío. Arrastraba una caja de libros apoyada en la cintura, se acomodaba un mechón detrás de la oreja y trataba de no pensar en todos esos ojos que la atravesaban desde las celdas, esperando un respiro entre tantas paredes grises. Le temblaban un poco las manos, como siempre que estaba a punto de comenzar algo nuevo allí dentro. Libros apilados, portadas gastadas. Se le escapó una sonrisa al ver un título que fue el favorito de Ana, esa interna que nunca leía, hasta que un día empezó. Ahora Leticia repasaba los nombres de las mujeres en su cabeza, tratando de adivinar cuál disfrutaría esa novela sin portada o el romance con las hojas manchadas. El tiempo pasaba, y ni lo notaba, ni se daba cuenta del frío que se colaba por las grietas de las ventanas. Y entonces, pasos. Pero no cualquier paso. Ni a apurados ni arrastrados. Llegaban decididos, de quien pisa un sitio como si ya fuera suyo, incluso sin haber estado jamás. Gabriel Moura apareció en el corredor, de traje oscuro, corbata sobria y la mirada pegada a cada rincón a su alrededor. Era de esos tipos que observan, que juzgan, que quieren ver todo y a todos antes de decir o hacer cualquier cosa. Una enfermera de guardapolvo blanco pasó junto a él, pero ni siquiera cambió el paso. Sabía a dónde iba. Quizá ni quería estar ahí, pero lo hacía por deber. Leticia sintió un cambio en el aire. No necesitó ver para saberlo. Alguien importante acababa de entrar. Importante no por el cargo, sino porque traía ese aire superior, casi una muralla. Lo sintió antes de mirar. Y cuando miró, todo se volvió más claro, y más pesado. Sus ojos pasaron rápido sobre ella, pero se demoraron un segundo más de lo necesario. Una ceja alzada, una pequeña sonrisa de lado. No era arrogante, solo una certeza gélida de quien nunca piensa mezclarse con ese mundo. Leticia tuvo ganas de encogerse, pero no lo hizo. Enderezó la espalda, sostuvo con más fuerza el peso de los libros, como si allí encontrara alguna razón para mantener la cabeza en alto. Gabriel se detuvo, solo un instante, al otro lado del pasillo. El ambiente quedó suspendido entre ellos. Ninguna palabra, solo el choque mudo de sus diferencias. Él, de traje impecable, limpio, reluciendo entre tanta suciedad. Ella, discreta, el cansancio en la mirada, pero con una energía casi invisible, difícil de explicar. Leticia contuvo la respiración. Notaría las manos manchadas de tinta, recuerdo de las tarjetas de recomendaciones que a ella le gustaba escribir para cada interna. Se preguntó qué pensaría, tal vez sintiera lástima, tal vez le pareciera todo una cursilería. Casi llegó a enojarse con él, más por ganas de provocar. De decirle, a él y a cualquiera que llegara de afuera, que ahí adentro hay vida, hay dolor y también esperanza. Gabriel sacó una hoja del bolsillo, revisó unos garabatos, luego miró el reloj de pulsera como si todo fuera solo cuestión de tiempo y tarea. No la reconoció de inmediato, pero se fijó en su postura. No entendía todavía para qué servían tantos libros, ni por qué alguien se tomaría la molestia de traer cultura a quienes, en su cabeza, quizá ni lo merecían. Pero tampoco se apartó. Sus miradas se cruzaron, se encontraron. No era de esas miradas para medir fuerzas. Era curiosidad, pero fría. Ella sintió que él quería descifrarla, aunque no supiera por dónde empezar. El silencio se volvió más denso. Una interna pasó empujando el carrito de limpieza, inclinándose para espiar la caja de libros.
El aroma dulce de suavizante intentó llenar el aire, pero no bastó. Leticia aprovechó ese movimiento para desprenderse de su mirada. Se concentró en la lomo gastada de un machado de Asís, solo por alivio. Pero por dentro, su corazón latía rápido, como si la hubieran pillado en una mentira. No quería ser invisible, pero a veces dolía ser vista. Gabriel miró a Leticia como si fuera una pieza fuera de lugar. Él estaba ahí para trabajar, para cerrar tratos, para exponer errores y armar estadísticas. No entendía por qué eso le incomodaba. ¿Por qué alguien elegía ese lugar? Imaginaba que habría alguna historia torcida, pero no se permitía preguntar. Su enfoque era el proceso, los documentos. Las emociones solo estorban. Ella sentía cada juicio sin palabras, como si él hubiera dicho en voz alta todo lo que opinaba de ella y de todas las que estaban allí. Pero al mismo tiempo, había algo más que ese desprecio. Un respeto camuflado, un interés casi involuntario por la calma que ella transmitía. Su mirada volvía, demasiado rápido para ser casual, como quien comprueba que todavía está ahí. Y ella estaba, firme, luchando contra la pulsión de protegerse. Leticia se humedeció los labios sin notarlo. El frío del pasillo rozaba su brazo desnudo. Se apretó el abrigo y se colocó un mechón tras la oreja, solo para hacer algo, para no parecer insegura. Por su cabeza pasaban mil cosas. ¿Él sabrá el peso de las historias que caben en cada libro? ¿Habrá amado a alguien de este lado de los barrotes? El walkie-talkie de una policía sonó, llamando por el intercomunicador. Gabriel desvió la mirada, pero alcanzó a notar la forma en que Leticia lo miraba, sin miedo, sin desafío abierto, pero con ese algo de quien sabe bien cuánto carga. Se preguntó si ella lee los informes como lee los libros, si llora bajito por las injusticias, si ya perdió a alguien. Leticia, en cambio, notó todo lo que no se dijo. La arrogancia de él no asustaba tanto como pensó. Tal vez era solo su armadura. Tal vez, detrás de la postura rígida y las palabras medidas, había un hombre tan cansado como ella, solo que por distintos motivos. El pasillo los devoró de nuevo en silencio. Él siguió adelante, ella acomodó la caja y terminó de organizar la estantería improvisada, pero el clima ya era otro. Ahora, cada vez que oyera el sonido de zapatos de cuero contra ese suelo frío, recordaría esa primera mirada. Y él, aunque no lo admitiera jamás, volvería a pensar en ella, tratando de entender de dónde salía tanta dulzura en un sitio donde solo cabía la escasez. Allí, en ese corredor donde nadie debería mirar a nadie, el encuentro ya había cambiado algo invisible. Y los dos sabían, de un modo que era imposible poner en palabras, que a partir de ahí, ninguno saldría de ese sitio siendo el mismo. La sala de reuniones de la prisión nunca fue un lugar acogedor. Ni olor a café, ni ventanas abiertas, solo ese aire quieto, un poco húmedo, como si el tiempo mismo tuviera miedo de circular adentro. Las paredes, de un beige extraño, con manchas viejas de moho en las esquinas, y las sillas crujían bajo cualquier movimiento. Ese principio de tarde se sentía más silencio que conversación. Un silencio denso, de esos que presionan el pecho, porque cada persona ahí parecía cargar una historia difícil. Leticia se quedó en un rincón, casi invisible, pero con la mirada firme. Sabía lo que significaba esa reunión. Estaba la dirección, abogados pendientes con papeles en mano, y él, Gabriel, con su traje caro, desentonando completamente con esa atmósfera polvorienta. Él tenía esa forma de quien llega sabiéndolo todo. Números, leyes, respuestas. Habló primero, sin rodeos, los ojos fríos recorriendo la sala como faros en noche cerrada. Mostró gráficos, informes, denuncias. Señaló fallas de seguridad, falta de atención médica, olvidando nombres y llamando a todo caso o proceso. Para Gabriel, cada mujer allá adentro era solo un expediente sin rostro. A medida que Gabriel exponía, los otros parecían encogerse en la silla. Un murmullo nervioso retumbó cuando sugirió recortes, traslados, incluso un cierre temporal. Sus soluciones eran rápidas, objetivas, nunca dubitativas. Allí, todo era lógica, contratos, riesgos calculados. Parecía que ni veía a las personas, solo el papel frente a él. Leticia sintió las manos húmedas. Una rabia tranquila creció adentro, junto a ese deber que siempre sentía, de no dejar que nadie fuera borrado tan fácil, de no permitir que el dolor de las demás fuera ignorado, como ignoraron el de su hermano una vez. Nadie la miraba. Pero cuando Gabriel terminó y ya se preparaba para otra ronda de justificaciones frías, Leticia se puso de pie. El ruido de la silla fue apenas un sobresalto, pero suficiente para llamar la atención de todos. Era bajita,
pero en ese instante se hizo más grande. No necesitó mirar el papel. No preparó discurso. Solo habló. Entiendo estos informes. Muestran muchas cosas. Pero, hay cosas que los papeles no dicen. Su voz salió firme y clara, sin titubeo. Gabriel quedó inmóvil un segundo, sin saber si era solo otra empleada. Respiró hondo y siguió, moviendo los anillos de su dedo sin darse cuenta. Cuando Ana lloró porque no tenía noticias de su hija, eso no fue a la estadística. Cuando doña Cida se desmayó de miedo cada vez que veía a un policía, no quedó aquí. Bianca, embarazada, pasó noches sin dormir del dolor. Nadie lo registró. Los libros que desaparecieron de la biblioteca no se perdieron por descuido, sino porque sirvieron de almohada, de esperanza. Porque aquí adentro, nadie hace escándalo, más bien aprende a callar. Y, sinceramente, el silencio duele mucho más que el grito. Lo miró directo. Una mirada breve, de quien no se achica, pero tampoco odia. Solo quiere ser escuchada. Él mantuvo la mirada, tenso, sin apartarse, pero las manos le temblaron levemente debajo de la mesa. El director quiso cambiar de tema, pero Gabriel levantó la mano. Le pidió a Leticia que siguiera. Toda la sala contuvo el aire. Ella empezó a contar despacio, como quien hojea un álbum familiar. Historias de las mujeres hay. Amores perdidos, cartas sin respuesta, nostalgia, miedo. Contó como la mayoría solo quería una segunda oportunidad, un poco de dignidad. Gabriel intentó rebatir, con argumentos legales, responsabilidades, costos. Su voz era cuidadosa, sin emoción. Pero cada vez que él hablaba, Leticia volvía con algo imposible de contrarrestar. Un pequeño detalle de dolor, una memoria, una pequeña alegría invisible para el resto del mundo. En el fondo, pensaba, ¿cómo logra alguien afectar tanto por gente a la que el mundo ya olvidó? Trataba de mantener la postura, pero se notaba en su mirada que estaba siendo desafiado de verdad, quizá por primera vez desde la universidad. Leticia sentía el pecho apretado, pero también una sensación de reto, como si el mundo dependiera de convencer a ese hombre. No era solo por las internas. Era por su hermano, por todas las veces que intentaron callarla junto con él. Insistió, aunque veía el cansancio en las caras de sus colegas. No había ni rabia ni orgullo en su voz. Solo una honestidad casi dolorosa de alguien que ya ha recibido golpes de la vida y aún así cree que algo es posible cambiar. Al final volvió el silencio. Pero era otro. Ya no era el silencio del miedo, de quien espera ser castigado, sino el del impacto. Todos allí entendieron que algo había cambiado. Era como si a partir de ahí ya no se pudiera fingir que solo eran números. Leticia le había dado nombre y rostro a cada sufrimiento. Gabriel se levantó, ajustó la corbata, agradeció con cortesía. Por un momento, quedó parado frente a Leticia como buscando descifrar lo que sentía. Algo le dolió adentro, aunque jamás lo admitiría. Se preguntó, casi a la fuerza, ¿qué perdí en el camino para convertirme en alguien tan lógico? Leticia seguía de pie, aún con las piernas temblando, pero sin bajar la mirada. Él salió y, antes de cerrar la puerta, miró hacia atrás. Sus ojos, por primera vez, parecían preguntar algo. Y Leticia sintió que, de algún modo, había logrado algo. Que ahora él sabía. Ahí, entre muros fríos y poca esperanza, había personas reales esperando algo más que una sentencia. Al empezar la tarde, la biblioteca improvisada estaba vacía, solo Leticia entre estantes torcidos y olor a papel viejo. Era un rincón apretado, pero el único sitio donde el mundo pesaba menos, o por lo menos, menos. Ahí el silencio era distinto, repleto de voces pasadas. Ella estaba acomodando libros en los estantes, ordenando títulos que nadie quería leer, cuando de pronto sintió el luto caerle de nuevo en los hombros. El duelo llegaba así, de golpe, como ese frío que entra por la ventana sin permiso. En ese momento, la puerta chirrió. El sonido era bajo, pero allí cualquier ruido era un acontecimiento. Gabriel Moura apareció en el umbral. Tenía ese aire de quien nunca pide permiso, solo llega, con el traje demasiado claro para tanto gris y esa expresión de quien nunca espera sorprenderse. Miró alrededor rápido, analítico, como calculando los metros cuadrados. Pero también permaneció un instante más largo de lo que un hombre racional permitiría. Leticia no dijo nada. Solo levantó la vista, y ese gesto ya era casi una pregunta. ¿Qué haces aquí? Pero solo le regaló una pequeña sonrisa, cortés, a la espera del motivo. Él también titubeó, como sin tener claro cómo empezar. Gabriel no era de los que buscan charla en lugares quietos. Caminó hacia una estantería, hojeando un machado de Asís,
fingiendo interés. Me dio curiosidad. Su voz era neutra, pero no hostil. Quería entender qué hace una bibliotecaria en un sitio como este. Leticia estuvo a punto de contestar que ella misma se hacía esa pregunta todas las noches, pero no dijo nada. Solo sintió el corazón acelerarse y se ocupó con un libro para no delatarse. Solo intento dar un poco de esperanza. A veces, un libro en manos de alguien cambia todo. Aunque sea solo por un rato, contestó bajito, como un secreto. Gabriel la miró. No era la mirada dura de la reunión. Ahora notaba detalles. El pelo atado sin ganas, el gesto con el que se acomodaba la correa del abrigo. Quizás pensara que aquello era un desperdicio. Ella ahí, en la nada. Preguntó, tal vez más para sí. ¿Tú de verdad crees que sirve de algo? ¿Que estos libros hacen alguna diferencia? Leticia dudó, pero no se escondió. Mi madre lee para dormir desde que tengo memoria. Cuando perdí a mi hermano, fue lo único que me permitía respirar. A veces, quien está aquí dentro necesita, más que nadie, recordar que hay otro mundo posible. Por un instante, ambos callaron. El silencio no era incómodo. Era ese de quien, sin querer, descubre una parte del otro que nunca imaginó. Gabriel notó la pausa, el leve temblor en su voz al hablar del hermano, pero hizo como si no lo notara. Sus manos, firmes hasta ese momento, apretaron con más fuerza el libro. Leticia tuvo ganas de preguntarle por su familia, de atravesar su escudo, pero se contuvo. Sabía reconocer cuando alguien necesitaba un respiro antes de bajar la guardia. Gabriel miró por la pequeña ventana, fijándose en las rejas del patio. Parecía buscar una respuesta afuera. Debe ser difícil. Parecer tan ligera, llevando tanto encima. No supo qué contestar. Nadie le hablaba así. No con ese tono, no con tanto cuidado. Pasa, susurró. Hay días que casi me rindo. Casi. Pero entonces recuerdo a mi hermano. Él decía que la justicia era como una buena historia. Aun cuando todo parece perdido, siempre hay quien insiste un poco más. Yo me quedo aquí por eso. Gabriel soltó un suspiro corto. Por primera vez, dejó caer una parte de lo que guardaba. Nunca creí que la justicia tuviera que ver con la belleza. En mi trabajo es solo normas, papeles, contratos. Y puro ruido. Ver a estas mujeres, a ti, es distinto. Leticia sonrió, con esa sonrisa de quien entiende. Se acercó un paso y tomó un libro de Clarice Lispector, como quien ofrece un regalo. Se lo alcanzó, sin forzar, sin expectativa. ¿Quieres probar? Algunos libros cambian más de lo que uno imagina. Incluso abogados endurecidos. Bromeó, con esa dulzura que ni sabía que le quedaba. Gabriel tomó el libro despacio, como si temiera romperlo. Sus dedos se rozaron, torpes. Un toque breve, pero que quedó temblando en cada célula, como quien aguanta la respiración para prolongar el momento. Bajó la vista, pero no soltó el libro. Hace mucho que no leo nada fuera de informes y expedientes. Pero lo intentaré. La luz del final de la tarde atravesaba la ventana, dorando el polvo en el aire. Era un momento calmo, casi bello, incluso en ese mundo de hierro, muro y desconfianza. Leticia volvió a ordenar los libros, pero más despacio, solo para retener esa presencia unos minutos. Gabriel dudó, como si quisiera decir algo más, pero prefirió callar. Caminó por la sala, sus pasos apenas audibles, deteniéndose ante un cartel de motivación, la lectura hecho a mano por una interna. Leyó en voz baja, con el asombro en la garganta. Un libro abierto es un corazón libre. Ella sintió el impacto de la frase en él. Percibió, por primera vez, que algo empezaba a moverse ahí. Al final, antes de salir, Gabriel la miró de nuevo. Con la mirada le dijo gracias, aunque la boca no dijera nada. Cuando él se fue, el lugar quedó más silencioso que nunca. Pero ya no era silencio solitario. Era de esos silencios donde cabe la esperanza. Era la tercera noche seguida de lluvia en ese pueblo pequeño. Afuera, solo se oía el trueno rodando por las montañas, a veces tan potente que parecía que todo iba a derrumbarse. El viento golpeaba cortante contra las ventanas del hotel sencillo donde Gabriel se encerraba cada noche para trabajar en soledad. Solo veía carpetas y papeles, pero era imposible ignorar el olor a cosas viejas, el frío escurriéndose por las paredes, la alfombra húmeda hundiéndose bajo los pies. Ese tipo de hotel que uno elige cuando ya no hay alternativa. Y él, ahí, no tenía opción. Sobre la mesa, la luz tenue del velador no alcanzaba para todo. El silencio era tan espeso que cualquier sonido de la calle era un grito, un camión lento, una bocina solitaria, un perro protestando contra la lluvia. Gabriel nunca soportó el silencio.
Le parecía un desperdicio. En la oficina de Sao Paulo siempre había gente hablando, teléfonos sonando, el ruido de la cafetera, pasos apurados. Aquí, nada de eso. Solo él, papeles llenos de garabatos y esa sensación de que el tiempo se había detenido. Una angustia pequeña, difícil de explicar, que venía con el aroma a papel húmedo y cigarro dormido. Cada tanto, sin querer, miraba al celular esperando un mensaje. ¿Pero de quién? No tenía a nadie que le escribiera. El nombre de Leticia titilaba muy al fondo de la mente, como si pudiera llamarla y decirle, ¿todo bien por allá? ¿Dormiste? Pero eso no tenía ningún sentido. Él no era ese tipo. Nunca preguntó por los demás. Pero esa noche, su mano dudó en el papel. Recordó de pronto la forma en que ella se recogía el pelo, esa blusa sencilla arrugada, la mirada entera, y al mismo tiempo repleta de cosas ocultas. Gabriel se preguntó qué estaría haciendo Leticia en ese momento. Imaginó a Leticia caminando por los pasillos de la cárcel, el rumor de sus pasos apagados por la suela de goma, los fantasmas de otras noches caminando junto a ella. Debía estar solo cuidando de las internas, prestando algún libro, soltando una palabra amable. ¿Pero acaso tendría miedo allí? ¿Lloraría en la oscuridad, en silencio, como confesó el otro día en un susurro? Sacudió los hombros y volvió a las planillas. Multiplicaba valores, dividía terrenos, agrupaba argumentos secos en una petición fría. Pero los números ya no tenían sentido. Se esforzaba por recordar la frase de Leticia, algo sobre la esperanza, sobre no rendirse con las personas, no importa cuánta herida hubiera. Qué curioso que esa frase le retumbara tanto. Quiso creer que era solo cansancio. Pero la imagen, Leticia en la biblioteca improvisada, sus manos eligiendo libros, los ojos luchando por no ahogarse en el pasado, volvía y volvía, entre trueno y trueno. Ya casi medianoche, el hotel parecía distinto, como si los muebles hubieran cambiado de sitio. El sueño no llegaba, diera las vueltas que diera. El corazón estaba inquieto, latiendo de más. Una nostalgia extraña por algo que nunca llegó a pasar. Le hacía falta escuchar la voz de ella, el modo en que conectaba historias de las internas con algún pequeño sueño, un hijo, una carta, un pedido simple de perdón. El silencio se le atragantaba en la garganta. Gabriel jamás lo admitiría, pero deseaba estar en la cárcel solo para ver si ella le sonreía de nuevo, de ese modo algo tímido, algo cómplice. Quería preguntarle por su hermano, compartir el dolor, ofrecerle algo más que papeles y contratos. Pero ni sabía por dónde empezar. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Leticia caminaba por pasillos húmedos, cargando una manta vieja, una tetera de té y 3 novelitas gastadas de Clarice Lispector. La prisión estaba más ruidosa que de costumbre cuando caía a la noche, lluvia golpeando el techo de zinc, una gotera terca goteando cerca de la sala de guardias, tras los barrotes, algunas voces intranquilas. Ahí el miedo nunca dormía. Hoy, menos que nunca, alguien decía haber oído demasiados retumbos, ruidos de afuera, como si el mundo se fuera a venir abajo. Leticia ya estaba acostumbrada a caminar entre susurros y noches largas. Una reclusa bloqueada por el llanto, otra pidiendo en voz bajita que por favor se avisara a su familia que estaba bien. Leticia tomaba sus manos, daba abrazos torpes, pasaba una taza de té tibio de mano en mano. Sonreía a cada una, con paciencia, preguntando si querían dormir tranquilas, sabiendo bien que la tranquilidad allí duraba poco. En el fondo, ella también lo deseaba, unos segundos de paz, una noche sin recuerdos punzantes, un abrazo que le hiciera dejar de doler el pecho. Cuando volvía a la pequeña sala de los libros, se asomaba a la ventana solo para ver el agua recorrer el cristal. La calle de la prisión tenía un solo poste de luz, titilando con el viento. Ella miraba la nada, apretando fuerte el libro contra el pecho. Pensaba en Gabriel. No tenía ni idea del por qué, pero pensaba. Recordaba cómo él hablaba rápido, impaciente, como si las palabras le quemaran. Pero había algo más, ese silencio entre ambos cuando se cruzaban las miradas. Ninguno era bueno para conversar de verdad, pero no hacía falta. Bastaba una mirada. En ese silencio, Leticia sentía más preguntas que respuestas. ¿Él vería a las personas de ahí? ¿O solo estadísticas? ¿Querría, aunque fuera un instante, ser alguien distinto? La lluvia aumentaba y, con ella, el cansancio. Leticia tomó una hoja y garabateó sin pensar. No escribía para nadie, pero era como si cada palabra arrastrara todo lo que no le dijo a Gabriel. El miedo, el orgullo, esa necesidad de volver a creer en alguien. Suspiró, dobló el papel y lo guardó en el bolsillo. Pensó en llamarlo.
No tenía ninguna excusa y lo sabía. Pero quería preguntarle cómo estaba, si tenía frío, si comía bien, si necesitaba a alguien para calmarle el corazón. Pero no lo llamó. Él tampoco mandó mensaje. Y así, separados por la tormenta, Leticia y Gabriel permanecieron en el silencio. Un silencio que no era vacío, sino lleno de todo lo que no se decían y no sabían poner en palabras. Y, de alguna manera extraña, esa ausencia, ese huequito apretado en el pecho, ya era el inicio de algo que ninguno sabía cómo nombrar. Era el final de la tarde, pero el cielo ya estaba oscuro, cubierto de nubes pesadas, de esas que asustan hasta los pájaros. La lluvia había dado tregua, solo el olor a tierra mojada entraba por las ventanas y se mezclaba con el moho del pasillo. Toda la cárcel parecía encogida, temiendo la noche. El silencio era aún más grande en esos días. Leticia estaba colocando los libros de nuevo en las estanterías, sin prisa. Le gustaba ese andar pausado entre los rostros, cada mujer con su manera de aferrarse a una pequeña esperanza, un poema, un cuento de amor, cualquier cosa lejana a las rejas. De repente, un golpe seco de metal cayó rápido, dolió en el oído. Fue solo un eco, pero bastó para entender. Algo iba mal. Una parte de su alma ya estaba siempre en guardia, como esperando otro golpe del mundo. Tomó el celular y corrió al patio de lectura. Encontró a Marta, una de las reclusas más jóvenes, tirada de lado, las piernas temblando, una mano sujetándose el vientre. Las demás miraban desde lejos, con ese temor de siempre. Si se acercaban demasiado, recibirían una reprimenda. Si lo ignoraban, sentían culpa. Ahí dentro, hasta el acto de ayudar era titubeante. Leticia olvidó cualquier protocolo. Se arrodilló en el suelo frío, sintió el pantalón mojado de la última tormenta. Su voz salió suave, pero el corazón le golpeaba el pecho. Mortimer, trata de respirar despacio, ¿sí? ¿Dónde duele? Los ojos de la chica fijos, algunos cabellos pegados a la frente por el sudor. No era solo dolor, era hambre, era miedo, era todo junto. Leticia pidió ayuda a la enfermera, pero antes de poder llamar a alguien de afuera, oyó llegar a la directora, pasos pesados en el pasillo. Leticia, ¿qué haces aquí? Esto no es tu función. La voz de la directora partió el aire, irritada, pero también asustada. Llévala a la celda, después yo veo. Leticia no se levantó. Se quedó ahí, sintió vergüenza, sintió rabia. Quiso gritar, pero solo dijo: ella necesita un médico. La directora dudó, miró alrededor. Si llamamos a la ambulancia, van a preguntar. Si se enteran, esto será problema para la prisión, para mí, para todos. Fue en ese hilo de silencio que apareció Gabriel. No era horario de reuniones, pero pasaba para registrar algo en el expediente. Tuvo que detenerse al ver la escena. Leticia arrodillada, las manos sucias de polvo, la directora nerviosa y la reclusa casi desmayada. Habló firme, automático, como dictando sentencia en un tribunal. ¿Qué está ocurriendo aquí? Su voz era fría, tanta formalidad que daba ganas de reír, si no fuera una tragedia. Leticia se levantó despacio, limpiándose las manos en el pantalón. Sus miradas se cruzaron, los ojos de ella pedían, casi suplicaban, los de él, cansados, como quien ya ha visto demasiado para conmoverse. Señor Gabriel, necesitamos un médico ya. Marta no está bien, arriesgó Leticia. Gabriel suspiró, ajustó la chaqueta, nunca parecía cómodo ahí, todo demasiado apretado, desde la ropa hasta el alma. Miró a la directora, luego a Leticia. Aquí todo tiene reglas, Leticia. No se puede intervenir así en la atención médica, lo sabes. Tienen protocolo para este tipo de situación, sigan lo estipulado. Era una calma que dolía. La directora se aferró a ese sostén. Exacto. No podemos crear alarmas sin motivo. Leticia se mordió el labio para no explotar. Miró de nuevo a Marta, que movía los dedos en el suelo, buscando compañía, sin entender nada. Entonces, Leticia habló, bajito, pero de esas frases que nadie olvida. Si esa fuera su hija tirada ahí, ¿también esperaría el protocolo? El silencio golpeó a los tres. La directora desvió la mirada. Gabriel se quedó inmóvil, como si la pregunta lo hubiera alcanzado antes de poder defenderse. Sus ojos se endurecieron, pero dentro, sus palabras movieron mucho más que cualquier denuncia. Leticia supo al instante que quizá se le había ido la mano. Pero no se disculpó. Solo quedó parada, esperando. Gabriel se acercó, se agachó un poco para mirar a la chica. De cerca, vio que solo era una adolescente asustada, demasiado flaca, respirando rápido. Era distinto ver desde ahí, sin la distancia del escritorio y el papel.
Por primera vez, perdió un poco del tono sobrio al hablar. Llama a enfermería ya, después hablamos de esto. No era exactamente lo que ella quería oír, pero el tono era otro. La directora salió refunfuñando, fue a buscar a la enfermera. El pasillo quedó solo para ellos y la chica, que intentaba abrir los ojos. El silencio volvió, denso, pesado. Leticia se sentó junto a la pared, sin coraje para levantarse de inmediato. Gabriel permaneció cerca, como quien no sabe si debe irse o quedarse. Cruzó los brazos y la miró con una mezcla de irritación y algo parecido a un respeto incómodo. Tú no entiendes, Leticia. Estas reglas no están hechas para protegerte a ti ni a ellas, son para evitar problemas. Aquí todo está en juego, incluso mi trabajo. Ella respondió casi en un susurro, la mirada cansada. Ya lo sé. Pero a veces parece que las reglas solo existen para quienes ya lo han perdido todo. Para los que solo quieren una oportunidad de hacer algo distinto. Él se quedó serio, pero había algo nuevo en su forma de mirar. Menos juicio, más curiosidad. El silencio duró más ahora. Ella notó, por primera vez, que él no estaba hecho solo de certezas. Y quizá por eso mismo, nunca podría odiarlo de verdad. Marta tosió bajito, llamándolos de vuelta a la urgencia. Gabriel levantó la mano en un pequeño gesto hacia Leticia. No era una disculpa, pero quizá estaba cerca de serlo. Lo hiciste bien, pero tienes que entender que no siempre es posible salvar a todos. Leticia oyó lo que no fue dicho. No hablaba de Marta. Quizá hablaba de sí mismo. De esa necesidad, alguna vez, de salvar a alguien y no lograrlo. Oye, nunca haberlo intentado. Cuando llegó la enfermera, el ambiente seguía pesado, pero distinto. Ya no se miraron más, solo se quedaron ahí, cada uno escuchando el latido urgente del corazón, el de ella, latiendo con miedo al error, el de él, resonando contra todo lo que creía cierto. La distancia entre ellos parecía todo un pasillo. Pero en ese momento, para ambos fue claro, era una distancia que ya no podían ignorar. Todo ocurrió un lunes sin color. El final del turno, las nubes pesadas proyectando sombras en el corredor angosto. Ahí dentro, nunca es realmente de día. La luz que atraviesa los barrotes llega cansada, casi pidiendo disculpas por estar ahí. Leticia ya estaba guardando los libros, apilando despacio, escuchando cada suspiro de las paredes. Fue cuando una interna se acercó con ese andar temeroso, los hombros encogidos, sosteniendo una hoja doblada con dedos temblorosos. No hacía falta decir nada. La carta ya era tradición ahí, pero cada una pesaba como si fuera la primera. Leticia sintió la mirada posarse sobre ella antes incluso del toque, esa mezcla de esperanza y vergüenza, siempre igual. Tomó la carta. No la leyó. Solo apretó la mano, firme, y la metió en el bolsillo de la chaqueta, sintiendo el papel golpearle el pecho, como un secreto martillando por dentro. En la biblioteca improvisada, ya no quedaba nadie. Solo ella, algunos libros gastados y un silencio indeciso entre consuelo y castigo. El tiempo parecía atrapado, arrastrándose solo para que ella sintiera cada segundo. Leticia se pasó la mano por el rostro, cansada. No era cansancio físico, era otro peso. Del tipo que parece pegado a la piel. Fue entonces cuando oyó los pasos. Gabriel, con ese andar demasiado resuelto para el ambiente. Siempre trajeado, siempre frío. Pero, en ese instante, había algo diferente. No anunciaba su llegada, no se hacía notar. Simplemente, observaba. Leticia se tensó de golpe. Sabía que la estaban mirando. No necesitaba girar para sentirlo. La carta aún caliente en el pecho, saltando al ritmo de su corazón acelerado. Gabriel fingió revisar la estantería, pero su mirada regresaba a ella una y otra vez. Primero a los libros, luego a las manos de Leticia. El modo en que protegía el bolsillo, casi como si resguardara un tesoro. Notó el nerviosismo mal disimulado, dedos inquietos, ojos que evitaban, una respiración más corta. En su cabeza, todo giraba en preguntas. ¿Qué había en esa carta? ¿Por qué no la leía ahí, como hacía siempre con las demás? ¿Qué secreto era ese que guardaba, y por qué parecía dolerle? Gabriel no solía notar esas cosas, pero ella sacaba de él ese lado atento, casi vulnerable. Por primera vez, él quería entender. Leticia mantenía la compostura, pero estaba lejos de ocultar nada. Sentía un frío subiéndole al pecho, como si el papel absorbiera todos sus temores. Quería soltar todo y huir, pero al mismo tiempo no pensaba soltar la carta por nada en el mundo. Gabriel se aproximó despacio, deteniéndose a menos de 1 metro. Es difícil explicar lo que ocurría cada vez que él se ponía tan cerca. El aire vibraba entre ellos,
denso, lleno de silencios que decían más que cualquier frase. Carraspeó, como quien decide atravesar una barrera invisible. ¿Te dieron algo importante?, preguntó, tratando de sonar casual. Leticia siguió mirando hacia abajo, girando el pulgar en la costura del bolsillo. No responder fue su modo de defensa. El silencio es más seguro que cualquier respuesta. Pero por dentro, todo temblaba. Las ganas de compartir el peso, el miedo a ser invadida, la culpa de ocultarle algo. Gabriel no insistió como un abogado, insistió como alguien demasiado curioso para dejarlo pasar. La miró como quien pide permiso, pero Leticia no cedía. El silencio ahí era casi un tercer personaje, respirando junto a ellos, apretándolo todo alrededor. Él dio otro paso, lento, mirándola a los ojos esta vez. La mirada de él era dura, pero detrás había algo más, un respeto tímido, una admiración en silencio, y quizás un extraño deseo de ser útil. Gabriel no entendía por qué esa mujer lo conmovía tanto. ¿Por qué quería que confiara en él? Por dentro, Leticia se hacía la misma pregunta. No confiaba en nadie desde el duelo. Guardar secretos era casi instinto, defensa, supervivencia. Pero algo en él volvía sus murallas más frágiles. Era por ese lado suyo, que intentaba esconder el dolor propio con arrogancia. Lo reconocía, porque ella también se protegía así. En el corredor, una interna llamó desde lejos. Gabriel aprovechó para romper la tensión, pero antes de salir miró una vez más a Leticia, como quien deja dicho, todavía quiero entender. Ella apretó la carta fuerte, sintiendo el papel arañarle la palma. Temía lo que Gabriel podría preguntar. Temía lo que tendría que admitir si él insistía. El resto del turno pasó despacio, cada minuto arrastrando más peso. Leticia fue a un rincón y se sentó de espaldas al mundo. Mala idea intentar leer la carta ahora. El olor del papel casi gritaba lo conocido. El viejo temblor en el estómago, de siempre, miedo, esperanza, añoranza, culpa. Volvió a guardarla. Solo tocarla ya dolía, como si el pasado estuviera listo para escapar. Del otro lado del vidrio esmerilado de la puerta, Gabriel dudaba en irse. La vio acurrucada en el rincón, pequeña, pero emanando una fuerza silenciosa que nunca había visto en nadie. Esa mujer resistía al tiempo, al dolor, al prejuicio, y ahora le resistía a él, de un modo que solo aumentaba sus ganas de quedarse. Gabriel se mordió el labio, indeciso. Le parecía ridículo sentir esa inquietud, ese hueco en el pecho. Eso no era parte de sus planes. Sentía celos de aquel papel, envidia de quien lograba atravesar las defensas de Leticia. Ni siquiera sabía por qué. Solo quería saber qué había ahí, de quién eran las palabras que ella guardaba tanto. Al salir, cruzó el portón y sintió el viento frío en el rostro. Vio su reflejo en el vidrio del coche, parecía otro. Mientras conducía al hotel, le daban vueltas los detalles, la mano de ella nerviosa, el silencio denso, el dolor disimulado. Por primera vez, Gabriel deseó hacer las preguntas correctas, pero notó que lo principal no se pregunta, se gana. Y Leticia no se entregaba a quien no aceptara primero su silencio. La noche llegó más oscura aún en esa ciudad pequeña, y entre Gabriel y Leticia lo que quedó fue la duda. El peso de lo no dicho. El secreto encerrado en un trozo de papel. Los dos, cada uno al otro lado de la muralla, tratando de no sentir, tratando de no ceder, pero ya no podían fingir que nada estaba cambiando. La recepción olía a café tibio y pintura vieja. Leticia cerró la puerta de la biblioteca más temprano aquel día, los dedos ya cansados por el polvo de los libros y la rutina de siempre. Silencio, un gesto para la guardia de guardia, pasos rápidos por el pasillo frío de la prisión. Afuera, la noche caía tranquila, empapada de una llovizna fina que ni mojaba, solo se pegaba a la piel como ansiedad. Gabriel apareció en la entrada, la corbata medio floja, el rostro marcado por las últimas llamadas de la oficina, la mirada más tiempo puesta en ella que en su propia misión. La invitación se le escapó de golpe, como si el quisieras no existiera en su vocabulario. Era una cena, nada más. Nada de segundas intenciones, aunque el aire entre ellos dijera otra cosa. Ella se quedó parada, las llaves de la biblioteca girando despacio en la palma, el sudor frío en la nuca. Él intentó sonreír, tenso, esperando que dijera así tan naturalmente como respiraba entre libros. Pero Leticia miró la calle vacía, el muro alto de la prisión, y sintió el mundo cerrarse en un círculo apretado de miedos. No quiero mezclar las cosas. Perdón, Gabriel, pero prefiero que no, dijo bajito, sin mirarlo a él. Le salió más rápido de lo que hubiera querido. El silencio después fue el peor tipo de ruido.
Él se quedó allí, brazos cruzados, como tratando de protegerse el pecho. Un segundo antes de volverse, miró a Leticia como quien suplica respuestas mudas. No era rabia. Fue sorpresa, y una tristeza seca que no cabía en su cara. La lluvia arreció mientras Gabriel caminaba al hotel. El viento arremolinaba hojas por el suelo, y el frío parecía crecer a cada pensamiento. ¿Qué esperaba, invitando a Leticia a cenar? No tenía sentido, o tenía demasiado, y ese era el problema. No era para sentir nada ahí. Paso tras paso, las preguntas llegaban, una tras otra, sin nadie para responder. ¿Cuándo dejó ella de ser solo un obstáculo en sus planes? Cuando la mirada de ella empezó a incomodarlo de un modo que no era molestia ni sorpresa. Un deseo de cruzar la muralla que siempre alzaba entre sentimiento y razón. El hotel estaba casi vacío. La recepcionista bostezaba de aburrimiento, la tele del vestíbulo susurraba. Gabriel subió a su cuarto sin hablar con nadie. Una mesa desordenada, papeles esparcidos, otro vaso de whisky medio lleno. Su reflejo en el cristal mostraba a alguien cansado, la barba creciendo, los ojos hundidos. Se sentó en la cama, las manos pesadas en el regazo. Podía llamar a alguien, a colegas, a la novia en la capital, a un número cualquiera para distraerse. No llamó. Las ganas de conversar eran solo con ella. Y la negativa dolía más de lo que quería admitir. Esa misma noche, Leticia iba de un lado a otro en su pequeño departamento, el reloj viejo marcando cada pensamiento con su tic-tac cansino. Porque dije que no, se habrá sentido dolido. Quería encontrar razones, quería creer de verdad que lo hacía para proteger la frontera entre ellos. Pero en el fondo era solo miedo. Miedo a dejarse ver fuera de los pasillos de la prisión, sin el escudo de los libros, sin las miradas esquivas de las internas o de los guardias. Se sentó en el sillón viejo de la sala, la carta aún escondida bajo los libros, como si las verdades ahí escritas tuvieran su propio peso. Pasó los dedos por el papel doblado, cerca del corazón. Pensó en Gabriel de nuevo, en cómo escuchaba, incluso cuando fingía no prestar atención. En la forma que sus manos temblaban un poco al cruzarse de brazos. Recordó la invitación, su voz pidiendo sin pedir. Sintió culpa, ganas de llorar, ganas de volver atrás y aceptar. La calle estaba en silencio. De vez en cuando un auto pasaba despacio, las luces reflejadas en los cristales mojados. El olor a café olvidado en la cocina era amargo y reconfortante al mismo tiempo. Leticia cerró los ojos, apoyó la frente contra las rodillas y trató de respirar hondo. Pensó en su hermano, en todo lo que había perdido, en cómo evitaba la vida afuera por miedo a volver a hacerse daño. Pero, ¿cómo no dolerse si, aunque distante, él ya era una herida abierta? Gabriel apagó la lámpara del cuarto, la penumbra cayendo pesada. El silencio ahí no era el mismo que compartía con ella en la sala apretada de la prisión. Ahí era áspero y solitario. Allá, incluso sin hablar, el sentimiento tenía otro color. ¿Por qué importaba tanto ahora? Porque justo ella, justo en aquel rincón perdido, cuando todo lo que él quería era cerrar un trato y marcharse. O lo que quería era mucho más complicado. No tenía respuestas. Solo el eco de la negativa de Leticia reverberando en su cabeza. Pasaron horas sin que ninguno de los dos durmiera. Leticia escuchaba la lluvia golpear el vidrio. Gabriel, el sonido del reloj saltando de minuto en minuto. De vez en cuando imaginaban lo mismo. Si hubieran dicho otra cosa, ¿tampoco lo cambiaría todo? Él pensó en bajar corriendo la calle, llamar a la puerta de ella y decirle que solo quería oír su voz, nada más. Ella pensó en levantar el teléfono, llamar y decir, perdón, acepto, no pasa nada. Nadie hizo nada. El día amaneció despacio en ese rincón del interior. Para los dos, fue una noche donde nada pasó, pero lo que quedó guardado ahí tenía fuerza de muralla. El miedo a mezclar sentimiento con vergüenza de intentar. El misterio de quien espera una señal del otro. Al final, Leticia quedó encogida en la sala hasta que el sol entró por la rendija. Gabriel cruzó la luz pálida del hotel, intentando recordar quién era antes de notar la sonrisa tímida de una mujer de ojos tristes. Entre ellos, una distancia aún mayor. No era solo la ciudad, ni el caso de la prisión. Era lo que el silencio había construido en torno a ambos. Y se sentía, incluso sin decirlo, que la cena que no existió fue el inicio de algo que ninguno de los dos todavía sabía nombrar. Desde el comienzo del día, ya algo parecía estar mal. El cielo pesado, aquel pueblo tragado por una neblina pegajosa en los muros de la prisión como el miedo. Nada extraordinario, pero Leticia lo presintió en el pecho, aún antes del café derramado en la blusa, antes de los susurros de las colegas, que se avecinaba tormenta.
En la puerta, más patrullas. Miradas más duras. El radio colgado del director nunca enmudecía. Cuando entraron los coches de asuntos internos haciendo sonar las bocinas, el ambiente se quebró por completo. Esa rutina, hecha de pasos contados y confidencias susurradas entre estantes de libros, se volvía humo. El ir y venir de voces, puertas que se azotaban, perros husmeando. Leticia sujetaba una pila de novelas viejas contra el pecho, como si pudieran proteger a alguien. A ella misma, tal vez, o a aquellas mujeres que solo encontraban esperanzas entre páginas. En el corredor helado, apareció Gabriel. Traje gris, expresión de quien no siente nada. Pero por dentro, temblaba. El teléfono de los jefes no dejaba de vibrarle en el bolsillo, hablando de daño a la imagen, de resolver rápido, de números, informes, pérdidas. Pero no podía quitarle los ojos de encima a ella. A Leticia, caminando en medio del caos, tratando de acoger con sus brazos pequeños todo lo incontrolable. Fue directa a una celda donde el griterío era mayor. Tranquilas. Nadie os va a quitar nada. Esperen, escuchen. Va a pasar. Repetía, pero las palabras rebotaban en los muros fríos. Tanto nervio en el aire, que ni respirar parecía simple. Millones de preguntas sin respuesta, miedo escurriéndose por los rincones. Gabriel se quedó ahí, parado, observando. Intentaba concentrarse en el trabajo, en la racionalidad, pero algo no encajaba. Ningún protocolo prepara para ver a alguien tan frágil y tan resistente al mismo tiempo. Fue ahí cuando lo entendió. El modo en que Leticia se mordía el labio, esforzándose por contener el llanto delante de las reclusas. El temblor visible en los dedos al acomodar los libros, uno a uno, solo para ocupar las manos y desviar la atención del dolor. La blusa manchada, ojeras profundas, las noches mal dormidas marcadas en la piel. Gabriel quería marcharse. No sirve de nada, pensó. Todo esto, solo es un día malo. Pero los ojos de ella buscaron los suyos por un instante. Y en esa mirada, parecía gritar sin voz. Vas a mirar nomás. El silencio se instaló entre los dos. No el cómodo de las amistades viejas, sino un vacío incómodo, repleto de lo que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Leticia giró el rostro. Secó rápido una lágrima terca. Nada de escena. Odiaba dejarse ver así, desprovista de fuerza. ¿Por qué tenía que ser él siempre quien la viera en sus momentos de debilidad? Las mujeres en la celda se replegaron al fondo, protegiendo cartas, retratos, pedazos de infancia. Una de ellas, aún niña en los ojos, sollozaba abajo, y Leticia se agachó a su lado, ofreciéndole el hombro en un gesto tímido. Gabriel cruzó los brazos, perdido en su conflicto. Para la empresa, eso eran riesgos, problemas, cosas de las que deshacerse cuanto antes. Pero allí, viendo a Leticia abrazar ese dolor colectivo, sintió un peso en la garganta. Algo extraño, desagradable, reptando por dentro del pecho. Leticia luchó por controlar la voz, pero sonó aún más débil. Casi las 6 en el reloj. La jornada se arrastraba, pero nunca parecía acabar. Decidió salir antes de que alguien notara cuánto le afectaba. En la calle, olor a lluvia y gente yéndose a casa. Los árboles se movían lento en el viento. Las hojas caían como promesas rotas. Por impulso, Gabriel fue caminando hasta la pequeña plaza cerca de la prisión. Sabía que Leticia solía pasar por ahí antes de volver a casa. Ya la había visto sentada en el banco, rodeada de libros y de silencios. El tipo de silencio que incomoda más que cualquier ruido. Ella estaba allí, como si lo supiera de antemano. Tenía un libro cerrado en el regazo, los ojos fijos en un punto más allá del portón. El pelo suelto. Parecía tan pequeña frente a la inmensidad de ese final de día, pero al mismo tiempo ocupaba todo el escenario. La paz y la culpa, sentadas una al lado de la otra. Gabriel se detuvo unos metros antes. Quería que ella mirara, que dijera algo. Pero Leticia seguía quieta, tal vez a la defensiva, tal vez solo demasiado cansada para fingir sorpresa. No sabía cómo empezar. Respiró hondo. Sintió el nudo en la garganta, el frío en el estómago. ¿Por qué nunca me lo contaste? Salió, casi seco, pero era lo único que podía. El tono era duro porque no tenía idea de cómo ser más suave. Leticia apretó el libro aún más fuerte sobre las piernas, pero no apartó la mirada. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Solo era la forma de alguien que ya se ha despedido de las lágrimas demasiadas veces. Tú nunca preguntaste, respondió bajito, sin provocación, sin drama. Solo una constatación. Como si la verdad fuera una prenda incómoda pero inevitable. El silencio pesó. Allí, al atardecer,
Solo se oía el rumor lejano de los coches y algún pájaro perdido. Él se sentó a su lado, no demasiado cerca. Entre los dos quedó un espacio extraño, una distancia hecha de miedo y de todo lo no dicho hasta ese día. Tú, esconder esto, ¿sabes el riesgo? Yo podría perjudicarte. No es solo tu madre, Leticia. Hay otros involucrados. Necesito saber hasta dónde llega esto. Ella cerró los ojos antes de contestar. Los dedos le temblaban. No es solo por ella. Es por mi hermano también. Él murió por algo que no hizo, Gabriel. Y mi madre fue presa para protegerlo. Me quedé sola. Solo me quedaron los libros. Solo eso me mantuvo viva aquí. Su rabia se fue derritiendo, reemplazada por una tristeza honda, como nostalgia por un tiempo que ni siquiera fue suyo. ¿De verdad confías en mí?, preguntó, la voz más baja. Era la primera vez que sentía miedo real, miedo de no ser suficiente, de fallar, de herirla con cualquier decisión. Leticia miró el cielo por un momento, buscando coraje en las nubes oscuras. Luego giró hacia él, mirándolo directo a los ojos. Confío. Pero tuve miedo. Siempre pareciste tan, del otro lado. Pensé que nunca entenderías. El corazón le latía fuerte y desacompasado, como de niño ante una mala noticia. Se pasó la mano por el cabello, intentando recomponerse. No sé qué hacer ahora, confesó casi en susurro. Si digo la verdad, te destruyo. Si callo, mato todo lo que defendí hasta aquí. Leticia respiró hondo por primera vez en minutos, como si ese aire llevara consigo algo de esperanza. No quiero que mientas. Tampoco quiero ser tu secreto. Solo quería justicia, pero ya hace mucho que dejé de creer en ella. El viento arreciaba, frío. Los dos quedaron allí, quietos, sintiendo que tal vez nunca habían estado tan cerca, ni tan lejos. Se cruzaban miradas que decían miedo, culpa, las ganas de juntar los pedazos de lo que todavía podían hacer entre ellos. Él extendió la mano, lento, sin tocarla. La presencia de ella era casi una súplica silenciosa de auxilio. Al final, ninguno dijo nada más. Se quedaron juntos, sin prometerlo, solo sintiendo. Y fue en ese silencio denso, en el hueco entre las palabras, que Gabriel entendió. La vida puede volverse del revés en un instante, si encontramos a alguien dispuesto a quedarse, aunque la verdad duela. Allí, en ese banco frío de la plaza, sentían que todo dependía del próximo gesto. ¿Qué harían a partir de ahí? ¿Seguir solos, aplastados por sus propios pesos? ¿O arriesgarse a confiar y tratar, de algún modo, de arreglar juntos lo que el mundo rompió? El sol ya no existía, pero la noche, por primera vez en mucho tiempo, parecía traer alguna oportunidad, quizá hasta un nuevo comienzo. Nadie avisa nunca que una alianza también puede ser un peso, un riesgo, un salto al vacío. Gabriel lo entendió la primera noche que de verdad decidió ayudar a Leticia. No fue un momento heroico ni grandilocuente, solo un instante de agotamiento en que dejó los papeles en la mesa, miró al vacío y pensó, ¿y si hago algo diferente? El celular vibró. Un mensaje sin saludo, sin ornamentos, solo un archivo y un necesito que veas esto, por favor. Era Leticia. Su rostro vino a la mente, no sonriendo, sino serio, esperando una respuesta, quizá apoyo. Gabriel suspiró y salió de la oficina, sintiendo el frío húmedo de la tarde pegándosele a la piel. La plaza casi estaba vacía. Un señor encogido en su abrigo alimentaba palomas. Unos jóvenes reían alto en un banco apartado. Y Leticia, en la otra esquina, abrazaba una carpeta llena de papeles, como si lo importante del mundo cupiera ahí dentro. Ninguno de los dos sabía cómo saludarse ahora. Ya no eran solo adversarios, pero tampoco sabían ser aliados. Se acercó despacio, las manos en los bolsillos, el paso torpe que le dolía. Ella levantó la mirada muy lento, los ojos marcados de cansancio, pero aún brillando de esa forma que Gabriel solo veía en ella, aun cuando todo era imposible. El silencio los alcanzó primero. Pero no era hostil. Era casi tímido, ese tipo de silencio que parece pedir permiso. Gabriel abrió la carpeta con cuidado, evitando mirarla en los primeros segundos. Páginas llenas de anotaciones a mano, contornos de bolígrafo que temblaban. Pensó en cuántas noches sin sueño había gastado ella allí, sola, desarmando una historia de nudos y mentiras. Ella explicaba en voz baja, solo lo esencial, como si cada palabra pesara distinto. Esto, el testigo mintió en su momento. Y esto, es la carta que encontré entre los libros. Él escuchaba todo, pero también sentía más. El temblor en la voz de ella, la pausa larga entre frases, un miedo viejo a no ser creída, a no ser suficiente.
Cada vez que ella pasaba una hoja, la mano le rozaba la suya. No lo notaban a propósito, pero tampoco lo evitaban. El contacto era fugaz, olvidado en segundos, pero cada roce les recordaba: ¿realmente estamos haciendo esto juntos? El viento trajo olor a tierra mojada, mezclado con humo de fogata lejana. Gabriel sintió el frío meterse en los huesos, pero ni pensó en irse. Quería oír todo. O quizá lo necesitaba, sin saber por qué. Cuando ella lo miró muy hondo, fue imposible esquivar. No había ni reproche ni súplica, solo una verdad cansada y diáfana. ¿De verdad vas a hacer esto conmigo?, preguntó, sin levantar la voz, como pidiendo un milagro. Gabriel dudó. El abogado en su interior gritaba todos los riesgos: carrera, reputación, incluso la posibilidad de convertirse en blanco del odio de esa ciudad pequeña. Pero se quedó ahí. Sí. Y no tuvo que explicar por qué. Los días siguientes resultaron todo menos heroicos. Tenían que buscar pruebas. Hablar bajo, casi en susurros, como dos extranjeros dentro de su propia vida. A veces caminaban hombro con hombro, Leticia repasando detalles de los expedientes para no pensar en las miradas de la gente. Otras veces, distantes, cada uno perdido en lo suyo. Gabriel, revisando sentencias viejas, preguntándose desde cuándo no dormía sin miedo a arruinarse el futuro. Leticia, anotando nombres, fechas, creando mapas de conexiones esperando encontrar la rendija que liberara a su madre. La ciudad, que antes era indiferente, ahora parecía otra. Puertas que nunca habían estado realmente abiertas se cerraban al paso de ellos. En el supermercado, las señoras mayores murmuraban, apartaban la mirada. En la panadería, el panadero daba el cambio sin mirarlo a los ojos. El silencio afuera era espeso, distinto del que existía entre ellos. Revelaba rabia, prejuicio, miedo. En casa, Gabriel se miraba en el espejo intentando reconocer al hombre que veía. Siempre tan racional, tan distante. Y ahora, perdido. Un mensaje de Leticia. A la madrugada, le contaba otra negativa, otra amenaza disfrazada. Siempre terminaba con «perdón por meterte en esto». Él nunca sabía qué responder. Solo sentía. Una noche, decidieron encontrarse otra vez, en la azotea de un edificio antiguo, donde nadie pasaría. Se sentaron en el suelo, el concreto frío. Los dos callados, las manos escondidas entre las rodillas. La ciudad se extendía alrededor, las luces peleando con la oscuridad y perdiendo. Leticia miró al cielo, y respiró hondo. Gabriel notó cómo le temblaban los dedos, no de frío, solo de cansancio acumulado. Quiso tomarle la mano. Quiso decirle que él también tenía miedo, que estaba tan perdido como ella. Pero calló. Lo que quedó fue la mirada. Una mirada llena de preguntas. ¿Y si no sale bien? ¿Y si lo perdemos todo? El silencio contestaba como podía, juntos o no será. Leticia lloró bajito esa noche. No era un llanto fuerte, desesperado, era un sollozo contenido, de quien está al límite y aún así sigue. Gabriel miró, torpe, esperando que ella permitiera acercarse. Cuando apoyó la cabeza en su hombro, fue como si todo el peso se partiera en dos y se hiciera más llevadero. Allí, la esperanza volvió. Pequeñita, tímida, pero suficiente para otra mañana. Al día siguiente, recibieron la noticia de que el juez aceptaba reabrir el caso. La lucha apenas comenzaba, pero cuando Leticia se lo contó a Gabriel, su sonrisa fue como el sol logrando romper la neblina que insistía en cubrirlo todo. Él quiso sonreír también, pero solo suspiró, agotado. La ciudad seguía hostil. Pero allí, en medio de la plaza, había dos aliados improbables. Ya no eran solo abogado y bibliotecaria. Eran, antes que nada, dos sobrevivientes aprendiendo a confiar uno en el otro, y, quizá, en el mundo otra vez. Fue en el detalle de las manos que se rozaban, en el silencio compartido, en el cruce de miradas sinceras, donde Gabriel entendió. Hay alianzas que parecen imposibles, hasta que duele no tenerlas. El tribunal estaba más frío que de costumbre. El aire ahí, dentro, era tan denso que casi se podía sentir en los huesos. Afuera llovía tenue, y las gotas golpeaban rítmicas en las ventanas altas, dibujando sombras sobre el piso de baldosas viejas. Pero a nadie parecía importarle el tiempo, ni el mundo afuera. Toda la ciudad estaba allí, amontonada en bancos duros, con ojos hambrientos de algún desenlace, alguna cuenta pendiente. Como si cada respiración esperara un escándalo, un nuevo motivo para juzgar. Leticia se sentó adelante, las manos apretadas sobre el regazo. Temblaba y no solo era por el frío. Su mirada no huía, ni siquiera cuando todo dolía. Se le notaba en la postura,
el valor vestido de silencio, la preocupación disfrazada de calma. Los ojos iban y venían hacia el brazo ocupado de Gabriel, hacia el rostro serio de la madre, hacia las mismas paredes gastadas de siempre. El corazón le latía tan alto que parecía querer gritar. Cuando la llamaron, Leticia caminó despacio hasta adelante, sintiendo el eco pesado de sus pasos. No había nadie que la sostuviera. Solo ella, expuesta, sola, una vez más. Todas las miradas se clavaban sobre ella, deseando desmontar cada gesto, cada palabra, buscando alguna fisura para la desconfianza. Antes de empezar a hablar, miró de reojo solo un segundo. La mirada de Gabriel ya estaba ahí, tranquila pero agitada por dentro, como el mar en un día de viento. Ya no era el mismo abogado impecable. Tenía ojeras, la mandíbula tensa, el nudo de la corbata medio torcido. Pero la mirada era casi un pedido de perdón mezclado con orgullo. Como si, sin palabras, le dijera que de verdad estaba ahí. Leticia contó la historia de forma sencilla, como quien revela un dolor guardado durante años. Habló del hermano, de la infancia apretada, del día en que todo se vino abajo. Con cada frase, su voz se volvía más aguda. Nadie interrumpía. Algunos contenían la respiración, esperando que ella vacilara, pero Leticia siguió hasta el final, dejando que el silencio hablara donde las palabras no alcanzaban. Hubo un momento en que ella casi se quebró. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no llegaron a rodar. Y ahí, entre una pregunta y otra, Leticia recordó una tarde vieja, cuando su hermano aún sonreía y su madre horneaba un bizcocho de maíz para engañar la tristeza. Fue en ese recuerdo donde Leticia encontró fuerza para seguir adelante, aunque sentía que estaba a punto de romperse. Cuando terminó, el juez esperó un poco antes de agradecerle. Como si todos allí necesitaran aprender a respetar lo que acababan de oír. Solo después se dio cuenta de que las manos seguían temblándole, y que Gabriel, aunque lejos, había respirado al mismo tiempo, como un pacto invisible. Entonces fue el turno de él. Gabriel se levantó, se acomodó el saco, pero no sonrió. Tenía el pelo mojado por la lluvia y el rostro marcado por noches sin dormir. Miró a Leticia antes de romper el silencio, apenas un segundo. Y luego habló, de una manera que nunca antes lo había hecho. Ya no era cuestión de leyes ni de ganancias. Hablaba de personas. De culpa, perdón, pérdida. De lo que nadie se atreve a decir. Gabriel presentó pruebas, interrogó testigos, deshizo mentiras que todo el pueblo tomaba por verdades antiguas. Pero incluso cuando la razón se imponía, era en los ojos de Leticia donde él buscaba rumbo. En las pausas entre preguntas, entre hojas y hojas, se notaba cuando dudaba de sí mismo. ¿Qué espera ella de mí? ¿De verdad confía en mí? La tensión crecía con cada respuesta cortante, cada mirada dura del fiscal, cada susurro desde los últimos bancos. Y, en medio de ese caos ordenado, Leticia notó algo simple. Gabriel siempre tenía bolas un papel arrugado entre los dedos. Tal vez una nota vieja, tal vez un mensaje escrito a toda prisa. Un objeto pequeño, pero que apretaba a cada momento, como si fuera un amuleto. El punto de quiebre llegó cuando llamaron a la madre de Leticia. Entró despacio, tambaleante, como quien carga más tiempo del que le corresponde. El rostro marcado por el encierro, por el cansancio de la vida. Pero sus ojos brillaban con ternura y tristeza, de ese modo que solo quien lo perdió todo puede sostener. Leticia sintió que el suelo temblaba. Su madre dudó, se detuvo en medio del pasillo, y entonces, muy suavemente, buscó la mirada de su hija. Ahí había todo un mundo de conversación sin ninguna palabra. Cuando la fiscal le preguntó si quería decir algo, la voz de la madre salió temblorosa. Dudó, tragó saliva y comenzó a contar. Pero no como una confesión cualquiera. Era un último intento de proteger a quienes ama. Asumió el crimen, detalló la desesperación de los días malos, y casi de inmediato, el silencio más denso cayó sobre la sala. Todos parecían intuir que aquello era apenas la mitad de la historia. Que la verdad era más grande, más dolorosa. Leticia se mordió el labio hasta casi herirse. Gabriel, a su lado, cerró los ojos un instante, la mandíbula apretada. Era como si ahí, frente a todos, alguien expusiera el corazón de ambos. En el clímax de la confesión, cuando por fin la madre de Leticia lo dijo todo, todo de verdad, la sala entera contuvo el aliento. Por un momento, nadie se atrevió a moverse. Solo Leticia y Gabriel se miraron en silencio. Nadie supo bien lo que sucedió ahí, pero era como si uno fuera el aire del otro. Él quería correr hacia ella, abrazarla, pedir perdón por todas sus dudas. Pero se quedó quieto. Era miedo, era amor,
Era todo junto, y ninguno de los dos podía explicarlo. La madre dejó de hablar y la sala se llenó de un murmullo contenido, como lluvia a punto de caer. Pero Leticia no escuchó nada. Solo el latido de su propio corazón y la mirada de Gabriel, intensa y vulnerable, cruzando la suya a través del vacío. Era como si todo lo nunca dicho existiera en esa única mirada. En esos segundos, ni la ciudad, ni el tribunal, ni el pasado importaban. Solo el silencio. Y en ese silencio, había una promesa no nombrada. El pasillo del tribunal estaba vacío, pero todavía resonaban los ecos de pasos apurados, palabras duras, el ruido de los bancos arrastrándose. El olor a café frío y a papel húmedo flotaba en el aire. Afuera, la lluvia caía sin tregua, golpeando las ventanas como si quisiera entrar y arrastrar toda la tensión que quedaba adentro. Leticia se apoyó en la pared helada. Cerró los ojos por un instante, solo para sentir el silencio. Las lágrimas aún amenazaban caer, pero ya no sabía si eran de tristeza, de alivio o puro cansancio. Todo parecía pesado, el cuerpo, el pecho, hasta las manos. Solo el tiempo no avanzaba. Cuando abrió los ojos, Gabriel estaba al otro lado del pasillo. Su saco estaba torcido, la corbata floja, la mirada perdida. Esa pose de abogado imperturbable había desaparecido. Era evidente que él también sentía el peso de todo, de lo que dijo, de lo que no dijo, de las decisiones que ya no tenían marcha atrás. No dijo nada. Solo la miró de una forma que dolía y abrigaba al mismo tiempo. Había una disculpa en esos ojos, pero también una esperanza gastada. De lejos, se notaba que tiritaba un poco. Tal vez fuera el frío, tal vez el miedo a mostrarse frágil tras tanto pelear por ser fuerte. En ese silencio, Leticia respiró hondo. El olor de él se mezcló con el de ella cuando él se acercó, despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper lo poco que quedaba de ambos. Fue un abrazo que no pidió permiso, simplemente ocurrió. Se acoplaron de la manera más torpe del mundo, y así fue perfecto. Ella sintió la mano sudada del recorriéndole la espalda con lentitud, una duda convertida en cuidado. Las paredes del tribunal ya no importaban. Nadie miraba, nadie juzgaba. Solo ellos dos, pegados, las respiraciones confundidas. Contra su oído, el corazón de él parecía partir todos los muros de silencio que había levantado en su vida. Leticia no recordaba la última vez que alguien la había abrazado así, de verdad, sin prisa, sin máscaras. Notó la cabeza de él apoyada en su hombro y lo oyó susurrar, aún sin fuerzas para decirlo en voz alta: «No quiero irme». La voz le salió ronca, trizada por el cansancio y el miedo de aceptar lo que sentía. Cerró los ojos otra vez, porque sintió que, si lo miraba, se perdería. Y por primera vez, no tuvo miedo de eso. Tal vez ese fuera el secreto, dejar de protegerse tanto. Porque ahí, bajo la luz fría del pasillo, el mundo se hizo pequeño. Solo existía ese abrazo, ese instante verdadero. En el fondo, oía las palabras que quería decir, pero siempre las encontraba demasiado grandes para su voz. «Yo tampoco quiero», pensó. Pero no dijo nada, solo se quedó ahí, con el rostro hundido en su pecho, oliendo la lluvia que él traía. El labial corrido, los ojos ardientes, y una tímida libertad brotando por dentro. Cuando Gabriel apartó el rostro para mirarla, el mundo se detuvo. Le pasó el pulgar suavemente por la comisura de la boca, secando una lágrima que ella ni había notado. No era un gesto romántico de novela, era una súplica silenciosa de perdón por el pasado, por todas las barreras, por todo lo que pudieron ser y no fueron porque estuvieron demasiado presos de sus propios miedos. Se sorprendió sonriendo, de manera ingenua y aliviada. Costaba sentirse liviana, pero en ese momento fue fácil reírse bajito, solo para él. «¿De verdad vas a renunciar a todo?», murmuró, temerosa de la respuesta y de lo que viniera después. La forma en que él la miró no dejó espacio para dudas. «Ya lo hice», contestó casi sin voz, porque las palabras estaban llenas de todo lo que nunca le dijo a nadie. Ahí, en ese pasillo frío, Gabriel parecía por fin libre, y ella también. Ya no eran abogado y testigo, acusador y defensora, capital e interior. Eran solo dos sobrevivientes aprendiendo a respirar de nuevo. El silencio volvió, pero esa vez era distinto. Ya no dolía. Era una pausa cálida, un espacio donde sus sueños podían, por primera vez, convivir juntos. El corazón de Leticia latía fuerte, no de miedo, sino de esperanza. El futuro, que siempre pareció lejano, ahora estaba cerca. Por primera vez en su vida, se permitió imaginar. ¿Y si sí? Él tomó su mano. Y aún allí, frente a puertas de hierro y letreros de silencio,
todo fue más fácil. La mano era grande, tibia, pero temblaba igual que la de ella. Sus dedos se entrelazaron, torpemente. Solo era eso. Nada más hacía falta decir. Mientras afuera la lluvia se volvía tempestad, ellos se quedaron así, sin apurarse en salir. El frío del pasillo desapareció, como si una manta invisible los envolviera solo en ese espacio entre ambos. De vez en cuando, volvían a cruzarse las miradas. Compartían promesas silenciosas, sin ruido, sin más secretos. Leticia se dio cuenta de que, en ese instante, todos los motivos que tenía para huir se esfumaron. El duelo por el hermano, la vergüenza de la madre, el pueblo mirando, nada era más grande que lo que sentía entonces. Y Gabriel, que nunca creyó en nuevos comienzos, sintió que todo lo guardado se iba con la corriente de un sentimiento que ya no podía reprimir. Entre lágrimas, risas bajas y dedos entrelazados, Leticia y Gabriel eligieron, ahí mismo, escribir una historia diferente. Sin rejas, sin silencios. De verdad. Porque, en ese pasillo de tribunal vacío, el amor fue el único capaz de liberar a los dos, de todo. Recuerdo ese día como si el tiempo se hubiera detenido, como uno siempre desea en los momentos importantes, pero que casi nunca sucede. El sol brillaba tímido, entre nubes, como si también esperase para ver cómo acabaría todo. Ni calor, ni frío, solo un día cualquiera de primavera. Pero para nosotros, parecía el renacimiento del mundo. La noticia de la absolución llegó sin ruido. No hubo fuegos artificiales, ni aplausos. Solo un silencio distinto, hecho de alivio, deslizándose por las paredes del tribunal. Leticia escuchó la voz del juez, pero era como si no oyera nada, los ojos fijos en un punto sobre su cabeza, como si intentara retener una ola. Su rostro estaba pálido, más aún después de tantas noches sin dormir. Yo entendí lo que significaba. Ella no quería llorar delante de todos, pero su cuerpo entero temblaba. La madre de Leticia se quedó inmóvil por 4 segundos antes de llevarse la mano a la boca. Jamás olvidaré la fuerza de ese gesto. Era una madre respirando como quien aprende a vivir otra vez. Lo que nadie vio es que Leticia quería correr y abrazarla. Se quedó quieta. Me miró primero, como pidiendo permiso para esa felicidad. Nuestros ojos se cruzaron y, en ese instante, sentí un nudo en la garganta. Sabía que elegiría 1000 veces ver esa alegría en ella, aunque me costase todo. El pueblo supo la noticia incluso antes de que saliéramos del juzgado. Un rumor, miradas curiosas desde fuera, pero ya no veíamos a nadie más. Solo la veía a ella. Leticia se detuvo en el pasillo, se apoyó contra la pared. Los ojos rojos, la sonrisa contenida. Soltó un suspiro como quien suelta un peso de años. Lo único que quería era tomarle la mano, pero no sabía si era el momento. Es curioso. A veces los sentimientos gritan, pero el cuerpo duda, temiendo estropear la delicadeza de la escena. Fue ella quien tomó la iniciativa. Rozó mis dedos apenas, solo para asegurarse de que estaba ahí. En su toque silencioso había un pedido. Quédate conmigo, solo un poco más en este buen silencio. Su madre, libre, abrazó a Leticia. En ese abrazo había una historia que nadie entendería. Una historia hecha de dolor y decisiones impensadas, de amor escondido tras rejas. Cuando se separaron, Leticia apoyó su frente en la de la madre. Ahora sí podemos empezar de nuevo. La voz le salió baja y temblorosa. La madre sonrió, y en su mirada ya no quedaba culpa, solo gratitud. Al final del pasillo, miré atrás. El antiguo director de la cárcel estaba allí parado, rascándose la barbilla, como si esperara que yo dijera algo oficial. Solo asentí con la cabeza, una despedida sin valor de palabras. Ya no iba a demoler nada, ni muros de hormigón ni de los otros, invisibles. El proyecto quedaría solo en el papel. Por primera vez, entendí que no todo se resume en proyectos o contratos. Afuera, el olor a jacarandá llenaba el aire. El portón del juzgado, generalmente el lugar de paso rápido, se volvió símbolo. Leticia y yo cruzamos ese portón hombro a hombro, pero esta vez sin prisa vacía. Esa vez era otra cosa. Era una libertad compartida, sin apuro, sin miedo al que dirán. El viento jugaba con su pelo, y ella ya no se molestaba en acomodarlo. Sus hombros, antes caídos, estaban sueltos. Ya no temía ser vista feliz. Nos detuvimos en la vereda, sin saber muy bien qué hacer. El mundo afuera parecía inmenso. Sentí que debía decir algo, pero las palabras se me escaparon. Leticia me miró, esa mirada que siempre estuvo cargada de preguntas pero que ahora, por fin, era solo calma. Y esa calma fue lo que más me desarmó por dentro. Porque su vida nunca fue tranquila,
pero en ese instante, aunque el caos regresara, ya no caminaríamos solos. ¿Y ahora? Susurró, casi como una niña perdida en el parque, aunque con una sonrisa. Yo no tenía una respuesta preparada. Nunca la tuve. Ahora, es todo nuevo, logré decir. Ella rió bajito, el sonido más bonito que escuché jamás, y apoyó la cabeza en mi hombro. Echamos a andar sin rumbo fijo, con la sensación de que cualquier camino valía. Cada paso era un corte con el pasado, un acuerdo silencioso. Nunca más vivir de mentira, nunca más esconder heridas. Me confesó su miedo a dormirse y no despertar nunca de ese sueño. Yo hablé de mi pánico a sentir y perderlo otra vez todo. Ella me apretó la mano, fuerte, como diciendo que también tenía miedo, pero se iba a quedar. El silencio entre nosotros fue ganando confianza. Ese tipo de silencio que no pide explicación. La gente nos miraba pasar, algunos sonriendo de lado, otros fingiendo indiferencia. No importaba. Por primera vez nos sentíamos más dueños de nuestro propio mundo que de esa ciudad cargada de historias viejas. La madre de Leticia venía unos pasos detrás. Miraba los árboles, el cielo, llena de una paz que yo había olvidado que existía. Viendo eso, supe que todo estaría bien, que el futuro podía, sí, ser más liviano. No hacía falta que fuera perfecto, solo que fuera verdadero. Al acercarnos a la plaza, Leticia se detuvo y me miró. Sus ojos brillaban, no de lágrimas, sino de expectativa. Fue entonces que entendí. Ella no quería recomenzar sola. Y yo no quería dejar pasar nunca más la oportunidad de tirarme de cabeza a ese amor sin escondites. En el banco viejo de la plaza, nos sentamos uno al lado del otro. El cielo oscurecía lento. Leticia cerró los ojos y respiró hondo. Y yo me prometí no dejar que el silencio se volviera distancia nunca más. Éramos dos desordenados, dos sobrevivientes, listos por fin para inventar una historia nueva. Y lo más hermoso de todo, lejos de esos muros, allí fue donde descubrimos dónde realmente comienza la libertad. Es cuando uno decide quedarse. Y volver a empezar, sin miedo, al lado de quien entiende hasta los secretos nunca contados.